Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Las crónicas de Kane. La pirámide roja. De Rick Riordan. 6D. 15. Un cumpleaños de dioses. Se llevaron a Carter a un dormitorio distinto, así que no sé si durmió bien. Lo que es yo, no pude ni echar una cabezadita. Ya me habría costado pegar ojo después de los comentarios de Cia sobre aprobar los exámenes o morir, pero, para colmo, el dormitorio de chicas no era ni de lejos tan lujoso como la mansión de Amos. Las paredes de piedra exudaban humedad. La luz de antorcha hacía bailar en el techo unas aterradoras imágenes de monstruos egipcios. Me asignaron un catre para dormir, y las otras aprendices, Cia las había llamado, iniciadas, eran mucho más jóvenes que yo, por lo que cuando la vieja encargada del dormitorio les dijo que se durmieran inmediatamente, obedecieron a la primera. La encargada movió una mano y todas las antorchas se apagaron. Cerró la puerta al salir, y pude oír cómo encajaban las cerraduras. Maravilloso. Encerrada en la mazmorra de una guardería. Estuve mirando la oscuridad hasta que oí los ronquidos de las otras chicas. Había un pensamiento que no podía quitarme de la cabeza, un ansia que no se me pasaba. Al final me incorporé en silencio y metí los pies en mis botas. Llegué a tientas hasta la puerta. Tiré el pomo. Cerrada con llave, como había sospechado. Me tentó la idea de abrirla de una patada hasta que recordé lo que había hecho Cia en el armario del aeropuerto del Cairo. Llevé la palma de mi mano a la puerta y susurré, Sahat. Las cerraduras dieron chasquidos. La puerta se abrió. Un truco de lo más útil. Al otro lado había unos pasillos oscuros y desiertos. Por lo visto, el gnomo primero no tenía una gran vida nocturna. Deshice a hurtadillas el camino que habíamos seguido por la ciudad al venir, y solo me crucé con alguna que otra cobra que reptaba por el suelo. Después del último par de días, las cobras ni me despistaron. Se me ocurrió buscar a Carter, pero no sabía dónde se lo habían llevado y, sinceramente, aquello lo quería hacer yo sola. Después de la última discusión que habíamos tenido en Nueva York, no estaba segura de lo que opinaba de mi hermano. Que pudiera estar celoso de la vida que yo llevaba mientras él viajaba por todo el mundo con papá. Venga ya, hombre. Y encima, tenía la jeta de decir que mi vida era normal. Vale, sí, tenía amigas en el colegio como Liz y Emma, pero las cosas no eran nada fáciles. Si Carter daba algún tropezón social o conocía gente que no le caía bien, podía dejarlo todo atrás. Si a mí me hacían una pregunta sencilla, como por ejemplo, ¿dónde están tus padres? O ¿a qué se dedica tu familia? O incluso, ¿de dónde eres? No podía contestarla sin revelar lo extraña que era mi situación. Siempre había sido la chica rarita. La mulata, la estadounidense que no era estadounidense, la chica de la madre muerta, la del padre que no estaba, la alumna que montaba jaleo en clase, la que no se podía concentrar en los estudios. Con el paso del tiempo, acabas aprendiendo que no sirve de nada tratar de integrarse. Si la gente me iba a tratar de una manera distinta que al resto, ya puestos les podía dar algo a lo que mirar. ¿Mechas rojas en el pelo? ¿Por qué no? ¿Botas militares con el uniforme escolar? Claro que sí. Cuando el director me decía, quiero hablar con sus padres, señorita, yo le respondía, pues buena suerte. Carter no tenía ni la menor idea de cómo era mi vida. Bueno, ya vale. El asunto es que aquella pequeña expedición quería hacerla yo sola y, tras perderme un par de veces, conseguí volver al Salón de las Eras. ¿Qué intenciones tenía?, te preguntarás. Desde luego, no tenía intención de volver a cruzarme con Monsieur Maligno ni con ese vejestorio horripilante de Lord Salamandra. Pero sí quería ver esas imágenes, esos recuerdos, como los había llamado Cia.
Abrí las puertas de bronce hacia el interior. El salón parecía vacío. No había bolas de fuego flotando cerca del techo ni jeroglíficos brillantes en el aire. Aún así, las imágenes seguían titilando entre columna y columna, bañando el salón con una extraña luz multicolor. Di unos pasos nerviosos. Quería echar otro vistazo a la era de los dioses. En nuestro recorrido anterior por el salón, algo que había en aquellas imágenes me había conmovido. Carter pensó que me había quedado hipnotizada y corría peligro, y Sia me había advertido de que las escenas me derretirían el cerebro, pero me dio la impresión de que solo intentaba asustarme. Yo había notado una conexión con aquellas imágenes, tenía la sensación de que contenían una respuesta, una información crucial que necesitaba conocer. Salí de la alfombra y me acerqué a la cortina de luz dorada. Vislumbré dunas de arena que se desplazaban con el viento, nubes de tormenta remolinándose, cocodrilos que nadaban Nilo abajo. Vi una sala inmensa llena de juerguistas. Toqué la imagen. Y aparecí en el palacio de los dioses. A mi alrededor giraban unos seres colosales, que iban cambiando de forma y unas veces eran humanos, otras animales y otras parecían hechos de energía pura. Había un hombre africano vestido con una suntuosa túnica negra, sentado en el trono que se alzaba en el centro de la sala. Era guapo de cara, y tenía los ojos castaños y amables. Sus manos parecían lo bastante fuertes como para triturar rocas. Los otros dioses estaban de fiesta a su alrededor. La música sonaba con tanta potencia que hacía arder el aire. Al lado de aquel hombre había una hermosa mujer vestida de blanco, con la tripa hinchada como si estuviese embarazada de pocos meses. Su apariencia cambiaba a cada instante, y en ocasiones parecía tener alas de muchos colores. Entonces se volvió en mi dirección y casi se me escapó un grito. La mujer tenía la cara de mi madre. Al parecer, no se dio cuenta de que yo estaba allí. En realidad, ninguno de los dioses había reparado en mi presencia, hasta que una voz dijo desde detrás de mí: ¿Eres un fantasma? Di media vuelta y me encontré con un chico atractivo de unos 16 años, vestido con túnica negra. Tenía la tez algo pálida, pero también unos adorables ojos castaños como los del hombre sentado en el trono. Su cabello era moreno, largo y despeinado, casi alborotado, pero a mí me gustó. El chico inclinó la cabeza a un lado, y por fin caí en la cuenta de que me había hecho una pregunta. No se me ocurría nada que decir. Disculpa. Hola. ¿Cásate conmigo? Me habría valido cualquier cosa. Pero lo único que conseguí fue negar con la cabeza. Con que un fantasma no, murmuró. Vea, entonces. Señaló el trono. Puedes mirar, pero no te entrometas. Por algún motivo, no me interesaba demasiado ponerme a mirar el trono, pero el chico de negro se diluyó en una sombra y desapareció, dejándome sin más entretenimiento. Isis, dijo el hombre del trono. La mujer embarazada se giró hacia él y puso una sonrisa radiante. Mi señor Osiris. Feliz cumpleaños. Gracias, amor mío. Además, pronto celebraremos el nacimiento de nuestro hijo, Horus, el Grande. Su nueva encarnación será la más grandiosa de todas. Él traerá la paz y la prosperidad al mundo. Isis cogió la mano de su marido. La música sonaba en torno a ellos, los dioses festejaban y el propio aire trazaba espirales en una danza de creación. De pronto, las puertas del palacio se abrieron de par en par. Un viento cálido hizo chisporrotear las antorchas. Un hombre entró en la sala con paso firme. Era alto y fuerte, casi un gemelo de Osiris, pero con la piel de color rojo oscuro, vestido con una chilaba del color de la sangre y luciendo una barba acabada en punta. Tenía aspecto humano, excepto cuando sonreía. Al hacerlo, sus dientes se volvían afilados, como los de un animal. Su cara iba cambiando intermitentemente, a veces era de hombre, a veces, extrañamente parecida a la de un lobo.
Tuve que morderme la lengua para no chillar, porque ya había visto aquel rostro lobuno. El baile se detuvo. La música murió. Osiris se levantó de su trono. Set, dijo con un tono que emanaba peligro. ¿Por qué has venido? Set se echó a reír, y con ello rompió la tensión que se respiraba en la sala. A pesar de sus ojos crueles, tenía una risa maravillosa, muy distinta a los alaridos que había dado en el Museo Británico. Sonaba despreocupado y amistoso, como si no hubiese nada en absoluto que temer de él. Vengo a celebrar el cumpleaños de mi hermano, por supuesto, exclamó. Y os ofrezco un espectáculo. Meneó un brazo hacia atrás. Entraron en la sala 4 hombres enormes con cabeza de lobo que cargaban un ataúd dorado incrustado de joyas. Se me empezó a acelerar el corazón. Era la misma caja donde se había atrapado a mi padre en el Museo Británico. No. Quise gritar. No os fiéis de él. Sin embargo, los dioses reunidos se quedaron boquiabiertos admirando la caja, decorada con jeroglíficos en pintura dorada y roja e incrustaciones de jade y ópalo. Los lobos hombre dejaron la caja en el suelo, y me percaté de que no tenía tapa. El interior estaba revestido de lino negro. Esta arca de dormir, anunció Set, ha sido creada por mis mejores artesanos, a partir de los materiales más costosos. Tiene un valor inestimable. El Dios que yazca en su interior, ni que sea por una noche, verá cómo sus poderes se multiplican por 10. Su buen juicio nunca le fallará. Su fuerza jamás flaqueará. Es un regalo, dirigió una sonrisa maliciosa a Osiris, para el único Dios de entre todos que encaje perfectamente en su interior. Yo no me habría puesto la primera de la cola, por si acaso, pero los dioses se acercaron en tromba. Se apartaron entre ellos a empujones para llegar al ataúd dorado. Algunos se metieron dentro, pero eran demasiado bajitos. Otros se pasaban de grandes. Los dioses probaron a cambiar de forma, pero daba la impresión de que la magia de la caja desbarataba sus intentos. Ninguno consiguió encajar a la perfección. Los dioses rezongaban y protestaban cuando otros, ansiosos por probar suerte, los tiraban al suelo de malos modos. Set se volvió hacia Osiris con una carcajada simpática. Vaya, hermano, parece que aún no tenemos un ganador. ¿Deseáis intentarlo? En este empeño solo pueden triunfar los mejores de entre los dioses. Hubo un destello en los ojos de Osiris. Por lo visto, no era precisamente el dios de los cerebros, ya que parecía completamente engatusado por la belleza de la caja. Los otros dioses aguardaban mirándolo, y casi le pude leer el pensamiento: si se ajustaba a la caja, sería un regalo de cumpleaños genial. Incluso Set, su malvado hermano, se vería obligado a admitir que Osiris era el legítimo rey de los dioses. La única que parecía preocupada era Isis. Apoyó la mano en el hombro de su marido. Mi señor, no lo hagáis. Lo que Set nos trae no es un regalo. ¿Me ofendéis? La réplica de Set sonaba dolida de verdad. ¿Acaso no puedo celebrar el cumpleaños de mi hermano? Tan ajenos nos hemos vuelto que ni siquiera puedo disculparme ante el rey. Osiris sonrió a Isis. Querida, solo es un juego. No temas. Se levantó de su trono. Los dioses estallaron en aplausos mientras él caminaba hacia la caja. Gloria a Osiris, exclamó Set. El rey de los dioses se introdujo en el arca y, cuando miró en mi dirección, por un momento me pareció ver en él la cara de mi padre. No. Pensé de nuevo. No lo hagas. Aún así, Osiris se tendió. Se ajustaba perfectamente al arca. Se extendió una ovación entre los dioses, pero, antes de que Osiris pudiera levantarse, Set dio una palmada. En el aire encima de la caja se materializó una cubierta que cayó con estrépito, dejándola cerrada. Osiris gritó, enfurecido, pero el alboroto llegó amortiguado. Se cerraron unos cerrojos por todos los bordes de la cubierta.
Los otros dioses se lanzaron en tromba para intervenir, hasta reapareció el chico de negro al que había visto antes, pero Set fue más rápido. Dio un pisotón tan fuerte contra el suelo de piedra que lo hizo temblar. Los dioses cayeron unos sobre otros como fichas de dominó. Los lobos hombre empuñaron sus lanzas y los hicieron huir a gatas, aterrorizados. Se pronunció una palabra mágica y en el aire se materializó un caldero borbollante. El dios se inclinó y derramó plomo fundido sobre el arca, bañándola por completo, sellándola, seguramente calentando el interior hasta los 1000 grados. Villano. Gimió Isis. Se aproximó a Set y empezó a entonar un conjuro, pero Set levantó una mano. Isis flotó por encima del suelo mientras se arañaba la boca, con los labios apretados como si la estuviera sofocando una fuerza invisible. Hoy no, mi encantadora Isis, musitó Set. Hoy, el rey soy yo. ¿Y tú jamás alumbrarás a tu hijo? De repente otra diosa, una mujer delgada con vestido azul, embistió contra Set desde la multitud. No, marido mío. Se abalanzó sobre el dios, que perdió la concentración durante un momento. Isis cayó al suelo entre jadeos. La otra diosa gritó. Huye. Isis dio media vuelta y echó a correr. Set se levantó. Me dio la impresión de que iba a pegar a la diosa de azul, pero solo vociferó. Esposa idiota. ¿De qué lado estás tú? Volvió a pisotear el suelo, y el arca se hundió por debajo de su superficie. Set se lanzó detrás de Isis. Cuando llegó al límite del palacio, la diosa se transformó en un pequeño pájaro de presa y se elevó hacia el cielo. Set materializó unas alas de demonio en sus hombros y saltó en persecución de la diosa. Entonces, de pronto, yo era el ave. Era Isis, volando a la desesperada sobre el Nilo. Podía sentir a Set detrás de mí, pisándome los talones. Cada vez más cerca. Debes escapar, dijo la voz de Isis en mi mente. Venga Osiris. Corona a Horus como rey. En el mismo momento en que creía que me iba a estallar el corazón, sentí una mano en el hombro. Las imágenes se evaporaron. Junto a mí estaba Iskandar, el viejo maestro, con la cara transida de preocupación. A su alrededor bailaban unos jeroglíficos brillantes. Discúlpame la interrupción, dijo en un inglés perfecto, pero estabas casi muerta. Ese fue el momento en que me flaquearon las rodillas y caí inconsciente. Al despertar, estaba hecha un ovillo a los pies de Iskandar, en la escalera que subía hasta el trono vacío. No había nadie más en el salón, que estaba casi a oscuras salvo por la luz de aquellos jeroglíficos que siempre relucían en torno a él. Bienvenida, dijo. Tienes suerte de haber sobrevivido. Yo no lo veía tan claro. Notaba la cabeza como si alguien me lo hubiera metido en aceite hirviendo. Lo siento, dije. ¿No pretendía mirar las imágenes? Sin embargo, eso has hecho. Tu Bea ha salido de tu cuerpo y ha viajado al pasado. ¿Es que no te habían advertido? Sí, reconocí. Pero las imágenes me atraían. Iskandar se quedó mirando la nada, como si estuviese invocando un recuerdo muy antiguo. Es verdad que cuesta resistirse. Habla usted inglés perfectamente, comenté. Iskandar me sonrió. ¿Cómo sabes que estoy hablando en inglés? A lo mejor eres tú quien habla en griego. Confié en que estuviese de broma, pero tampoco las tenía todas conmigo. Iskandar parecía un hombre frágil y amable, y aún así, era como estar sentada al lado de un reactor nuclear. Me dio la sensación de era mejor para mí no saber cuánto peligro corría. En realidad no es usted tan viejo, ¿verdad? Dije. Quiero decir que no será tan anciano como para haber conocido la época ptolemaica, soy exactamente así de viejo, querida. Nací durante el reinado de Cleopatra VII. Ya, claro. Es cierto, te lo aseguro. Tuve la desgracia de presenciar los últimos días de Egipto, antes de que esa reina imprudente ofreciera el reino a los romanos en bandeja de plata.
Yo fui el último mago que se adiestró antes de que la casa pasara a la clandestinidad. Perdimos muchos de nuestros secretos más poderosos, incluidos los conjuros que utilizó mi maestro para prolongarme la vida. Los magos de hoy en día aún duran mucho tiempo, siglos en ocasiones, pero yo he vivido durante 2 milenios. Entonces, ¿es usted inmortal? La risita del maestro se transformó en una tos incontrolable. Se inclinó y se tapó la boca con las manos. Yo quería ayudarle, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Los jeroglíficos parpadearon y perdieron brillo a su alrededor. Al final, las toses remitieron. Iskandar respiró entre temblores. Nada de inmortalidad, querida. En realidad, dejó la frase en el aire. Bueno, da igual. ¿Qué había en tus visiones? Seguramente debería haber cerrado el pico. No quería que me convirtieran en algún bicho por saltarme ninguna norma, y las visiones me habían dejado aterrada, sobre todo, la transformación. En ave presa. Pero era difícil contenerse ante aquellas facciones tan amables que tenía Iskandar. Terminé contándoselo todo. Bueno, casi todo. Me reservé la parte del chico guapo, y sí, ya sé que era una tontería, pero me daba vergüenza. Supuse que aquello debía de haber sido fruto de mi loca imaginación, porque era imposible que los dioses del antiguo Egipto estuviesen tan buenos. Iskandar se sentó y empezó a dar golpecitos con el báculo contra los escalones. Has presenciado un suceso muy antiguo, Seidi. Set usurpando el trono por la fuerza. Escondió el ataúd de Osiris, ¿sabes? Isis recorrió el mundo entero en su busca. ¿Al final lo rescató? No exactamente. Osiris resucitó, pero solo en el inframundo. Se convirtió en el rey de los muertos. Cuando su hijo Horus creció, disputó el trono egipcio a Set y al final lo reclamó para sí mismo, después de muchas batallas sangrientas. Por eso a Horus lo llamaban el Vengador. Es un relato muy antiguo, como te he dicho, pero los dioses lo han repetido muchas veces a lo largo de nuestra historia. ¿Cómo que lo han repetido? Los dioses se ajustan a unos patrones. En muchos sentidos, son bastante predecibles, siempre interpretan las mismas rencillas, las mismas envidias, mientras van pasando los siglos. Solo cambia el escenario, y también los anfitriones. Otra vez esa palabra, anfitriones. Recordé a la pobre mujer del museo en Nueva York, la que se había transformado en la diosa Serket. Durante mi visión, dije, Isis y Osiris estaban casados. Horus estaba a punto de nacer como hijo suyo. Pero en otra historia que me contó Carter, los tres eran hermanos, hijos de la diosa del cielo. Así es, confirmó Iskandar. Eso confunde a menudo a quienes ignoran la naturaleza de los dioses. En su forma pura, ellos no pueden recorrer la tierra. O al menos, no más que unos instantes. Necesitan tener anfitriones. Se refiere a seres humanos. O objetos poderosos como estatuas, amuletos, monumentos o algunos modelos de automóvil. Pero les gusta más la forma humana. Verás, los dioses tienen un poder tremendo, pero solo los humanos son creativos, solo ellos tienen la capacidad de cambiar la historia en lugar de limitarse a repetirla. Los humanos pueden, como se dice en moderno, construir palacios en el aire. Castillos, sugerí. Eso. La combinación de la creatividad humana y el poder divino puede resultar formidable. En cualquier caso, la primera vez que Osiris e Isis hollaron la tierra, sus anfitriones eran hermano y hermana. Sin embargo, los anfitriones humanos no son eternos. Mueren, se gastan. Con el paso del tiempo, Osiris e Isis tomaron formas nuevas, humanos que estaban casados. Horus, que durante toda una vida fue hermano de ellos, tuvo una nueva encarnación como su hijo. ¡Qué lío!, dije yo. Y qué asco, también. Iskandar se encogió de hombros.
Los dioses no ven las relaciones con los mismos ojos que nosotros, los seres humanos. Sus anfitriones son como mudas de ropa. Es por ese motivo que las historias de la antigüedad están así de enmarañadas. En ocasiones se describe a los dioses casados entre ellos, otras veces son hermanos, o madre e hijo, según sus anfitriones. El mismo faraón era considerado un dios viviente, ¿sabes? Los egiptólogos opinan que se hacía por motivos propagandísticos, pero, en realidad, muy a menudo era la pura verdad. Los faraones más notables fueron anfitriones de dioses, por lo general, de Horus. Él les daba el poder y la sabiduría para convertir Egipto en un poderoso imperio. Bueno, eso está bien, ¿no? ¿Por qué va contra las normas acoger a un dios? La expresión de Iskandar se ensombreció. Los dioses tienen objetivos distintos a los de los seres humanos, Seidi. Pueden imponerse a sus anfitriones, quemarlos literalmente. Por eso hay tantos anfitriones que mueren jóvenes. El pobrecito Tutankamón murió cuando tenía 19 años. Cleopatra 7 fue incluso peor. Intentó acoger el espíritu de Isis sin saber lo que se hacía, y le destrozó la mente. En los viejos tiempos, la Casa de la Vida enseñaba a utilizar la magia divina. Los iniciados podían estudiar la senda de Horus, o la de Isis, o la de Sekhmet, o la de cualquier otro dios, aprendían a canalizar sus poderes. En esa época teníamos muchos más iniciados que ahora. Iskandar recorrió con la mirada el salón vacío, seguro que imaginándolo lleno de magos. Algunos adeptos podían invocar a los dioses solo en ocasiones muy concretas. Otros intentaban acoger sus espíritus, con diversos grados de éxito. El objetivo último era convertirse en el ojo del dios, en una unión perfecta de las dos almas, mortal e inmortal. Lo lograban muy pocos, hasta entre los faraones, que habían nacido para ello. Muchos se destruían a sí mismos en el intento. Giró hacia arriba la palma de su mano, que tenía la línea de la vida más marcada que hubiese visto nunca. Al final, cuando Egipto cayó en poder de los romanos, se hizo evidente para nosotros, para mí, que ni la humanidad en general, ni nuestros dirigentes, ni siquiera nuestros magos más poderosos, tenían ya la fuerza de voluntad necesaria para dominar el poder de un dios. Los únicos que podían hacerlo. Le falló la voz. ¿Qué? Nada, querida. Hablo demasiado. Es un defecto que tenemos los ancianos. Hablamos de la sangre de los faraones, ¿verdad? Clavó en mí su mirada. Ya no tenía los ojos perdidos. Ardían con intensidad. Eres una joven extraordinaria. Me recuerdas a tu madre. Me quedé boquiabierta. ¿Usted la conocía? Por supuesto. Se formó aquí, igual que tu padre. Tu madre, bueno, aparte de ser una científica brillante, tenía el don de la presciencia. Es una de las manifestaciones más difíciles de la magia, y ella fue la primera persona dotada que veíamos en siglos. ¿Presciencia? Ver el futuro. Es un asunto peliagudo, y nunca se distingue claramente, pero ella veía cosas que le hacían buscar consejo en lugares poco convencionales, veía cosas que hacían que incluso este viejo que tienes delante se cuestionara algunas de sus creencias más antiguas. Volvió a perderse en el país de los recuerdos, lo cual ya me molestaba bastante cuando lo hacían mis abuelos, de modo que, tratándose de un mago todopoderoso con información valiosísima, me puso de los nervios. ¿Iskandar? Me miró con aire un poco sorprendido, como si se hubiese olvidado de mi presencia. Disculpa, Sadie. Debería ir al grano, tienes ante ti un sendero difícil, pero ahora estoy convencido de que debes recorrerlo, por el bien de todos nosotros. Tu hermano necesitará de tu orientación. Me entró la tentación de reírme. Como que Carter necesitará de mi orientación. ¿Para qué? ¿A qué sendero se refiere? Todo a su debido tiempo. Los acontecimientos deben seguir su curso. Típica respuesta de adulto.
Intenté reprimir la frustración que sentía. ¿Qué pasa si soy yo quien necesita orientación? Acude hacia, dijo sin dudar. Ella es mi mejor discípula, y también una mujer sabia por sí misma. Cuando llegue el momento, encontrará el modo de ayudarte. Vale, dije, un poco decepcionada. Ya. Por el momento, deberías descansar, querida. Y parece que también yo puedo reposar, al fin. Su voz sonaba triste pero aliviada. No entendí de qué hablaba, pero tampoco me dio la oportunidad de preguntarle. Que duermas bien, Sadie Kane. Pero... Iskandar me tocó la frente. Caí víctima de un sopor profundo y vacío de sueños.